Durante más de 2 décadas, Diosdado Cabello fue considerado uno de los pilares más impenetrables del poder chavista madurista. Jefe político, operador interno, articulador del aparato de seguridad, pero los acontecimientos acelerados tras la caída de Nicolás Maduro han reconfigurado el esquema del poder y colocan a Cabello en una posición inédita. Bajo presión, vigilado y, de acuerdo con reportes internacionales, arrinconado por Washington. Vamos a abrir el debate en ángulo sobre Diosdado Cabello, figura clave o potencial riesgo para la transición en Venezuela. Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ha reconocido con un tono inusualmente tenso la fragilidad interna que hay actualmente dentro de las filas, en un contexto marcado por divisiones, presiones de Estados Unidos, horas antes de un anuncio de captura de Alex Saab en Caracas con fines de extradición a Estados Unidos, cosa que todavía no ha sido reconfirmada. Quien es considerado uno de los principales operadores cercanos al régimen de Nicolás Maduro, pues se lo vio a Diosdado Cabello vestido de militar, dando este mensaje de unidad. Mientras nos ven unidos, lo pensarán. Si nos ven uno por aquí y otro por allá, nos van a comer uno a uno. Y no va a quedar nadie. No va a quedar nadie, ninguno de nosotros. No menos importante citar, Estados Unidos envía un mensaje directo siempre a Cabello. Podría correr la misma suerte que Maduro si no coopera con el proceso de transición que ahora está encabezado por Delcy Rodríguez. Según alguna información difundida por Reuters, citada también por medios internacionales, la Casa Blanca considera que Cabello tiene la capacidad tanto de estabilizar como de desestabilizar Venezuela. Esto dada su influencia sobre las fuerzas de seguridad, sobre grupos de choques civiles. Este aviso se suma al hecho de que sobre Diosdado Cabello pesa actualmente una recompensa de $25 millones ofrecida por Washington, esto por acusaciones de narcotráfico. Las últimas 27 semanas ha sido un asedio permanente. Esto era inevitable que ocurriera. Era inevitable. El alcance quizás no fue lo medido por nosotros, pero era inevitable porque así lo anunciaban y lo decían y todos los días ellos los halcones decían eso. Nuestra tarea fundamental es traer a Cilia y a Nicolás y lo vamos a lograr. Visto lo visto, aquí voy a dar la bienvenida a quienes se integran en el panel el día de hoy en Ángulo en Estados Unidos. Un gusto saludar a María Isabel Puerta, profesora de Ciencia Política y miembro de la red de politólogas. Gracias por estar con nosotros, María Isabel, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Voy a saludar también y dar la bienvenida a Paciano Padrón, vicepresidente del CICIBEN, el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Paciano, bienvenido. Gracias, Ruth. Feliz de estar con ustedes. Gracias también. Saludar a Alejandro Martínez, él es politólogo venezolano, nos acompaña aquí en el programa Ángulo de NTN 24. Bienvenido. Buenas, un placer. Un placer tenerlos a los tres. María Isabel, Paciano, Alejandro, vamos a hacer una ronda rápida a manera de introducción lo que está sucediendo con Diosdado Cabello. María Isabel, empiezo con usted. ¿Por qué reaparece Diosdado Cabello vestido de militar en un momento político? ¿Habla desde la fortaleza, desde el temor o la defensiva? ¿Cómo vio usted las últimas palabras sobre no vayamos uno por uno porque nos comen a todos de Diosdado Cabello? Adelante. Bueno, el simbolismo es importante porque está retomando la imagen, la estética, no solamente por el aniversario del 4 de febrero, sino del componente militar de la etapa chavista propiamente, ¿no? Que no comienza en el 98 con el triunfo de Hugo Chávez en las elecciones, sino mucho antes justamente.
inclusive antes del golpe del 4 de febrero del 92. Esta gente se comprometió en un pacto contra la democracia, atentar contra la democracia, y visto que no pudieron, tuvieron que utilizar los mecanismos institucionales como el derecho al voto para acceder al poder. Cabello está apelando al simbolismo de ese chavismo originario del MBR inclusive. Y pienso que es un mensaje a lo que queda de la base chavista, que muy probablemente están descontentos con la entrega del país al gobierno de Trump. Gracias por esta primera intervención, Paciano. Hablemos de este llamado de Diosdado Cabello a la fortaleza. ¿Es cohesión o advertencia? ¿Está marcando territorio o pidiendo lealtad? Es, Ruth, miedo. Eso no se llama sino miedo. Definitivamente el miedo o pasó al otro lado de la acera o por lo menos está ahora en las dos aceras. Porque no es que la gente del sector opositor se sienta ya segura, pero siente que está en camino de algo nuevo, de algo distinto, y que las puertas se van abriendo, va avanzando, mientras que quienes eran perseguidores y tiranos y déspotas y muy valientes del poder comienzan a tener miedo. Esta expresión de que nos van a tomar uno a uno, nos van a comer uno a uno si no nos mantenemos unidos, es evidentemente un grito de debilidad, está señalando cómo efectivamente en este proceso de estabilización se van tomando factores, se van perfilando factores a los cuales se ha estado atacando, y esto ha generado una recomposición de fuerza. Hoy, por supuesto, Diosdado Cabello no es el hombre fuerte, el hombre gritón, el estridente. Ya lo ves muchísimo más ponderado, muchísimo más miedoso. ¿En qué coincide, Alejandro, con lo dicho hace un momento por Paciano? Es miedo, y preguntarle además, ¿la figura de Diosdado Cabello es más útil para negociar o para intimidar en este caso? Bueno, yo coincido en que este es un personaje que aquí en esta declaración está operando bajo unos parámetros distintos a sus parámetros habituales, que son los de la amenaza, los de la, digamos, una retórica efectivamente estridente. Pero yo quiero llamar la atención también sobre un hecho, que es que esta no es la declaración que debe dar un ministro. Esta es la declaración de un jefe de una mafia. Es decir, es una declaración propia de quienes, la verdad es que ha sido así siempre, han personalizado el poder en sí mismos. Es decir, no es una gente que está hablando institucionalmente, sino bueno, cómo cuidamos nuestro pellejo nosotros, cómo nos manejamos. Realmente pareciera que estuviera hablando desde una posición de una banda, ¿no? Ahora, su figura es obviamente una figura muy, digamos, clave a los efectos del desmontaje de lo que han sido 27 años de tragedia en Venezuela, porque son 27 años de tortura, de desinstitucionalización, de violación de la Constitución, etcétera. Entonces, y él, que además ejerce como ministro del Interior y como figura militar, pero también recordemos que en los últimos tiempos el régimen chavista digamos, mutó a un régimen apoyado en lo militar policial. Entonces, bueno, este personaje obviamente es clave para el desmontaje de ese Estado. Gracias por esta primera intervención. Vamos ahora a revisar lo que dijo Vladimir Padrino López, también requerido por la justicia de Estados Unidos con $15 millones de recompensa por narcotráfico. Luego de un mes del control o administración por parte de Estados Unidos sobre Venezuela, ahora Padrino López dice que Venezuela está en pie, está estable, está en paz. De esta manera lo señalaba. Así que nadie puede hablar aquí de derrota. Nuevos momentos, nuevas circunstancias, nuevos caminos para avanzar, y aquí estamos, pues, con el alma viva, con la fuerza viva para seguir los caminos nuevos.
Claro, es que suena que todo está bellísimo o los discursos han cambiado y seguimos, Marisabel, con la figura de Diosdado Cabello y bueno, también por supuesto citarlo ahí a Padrino López, pero Diosdado Cabello puede, cuando se lo tiene a él, cuando se tiene un Padrino López, puede haber transición con figuras como estas todavía dentro del régimen. Yo creo que eso es clave. Nosotros estamos hablando de transición, yo no me atrevo todavía a hablar de una transición. Hay oportunidades para una transición. Sin embargo, eso puede ir en dos direcciones. Puede ser una transición intracoalición y puede ser una transición hacia la democracia. Lo que vemos en el caso del chavismo, esa es una coalición en la que hay sectores civiles que no son homogéneos, y hay sectores, hay distintos bandos, porque coincido en que estamos presentes, lo que tenemos presente es una mafia militar. Son grupos armados, algunos son militares, otros son simplemente paramilitares, milicias, y ahí es donde está el problema, lo estamos viendo inclusive con la liberación de presos políticos. ¿Por qué no han liberado los presos políticos a todos? Porque eso responde a los distintos intereses, no solamente de los civiles en la coalición chavista, sino fundamentalmente de los grupos represivos, las fuerzas represivas que controla Cabello, entre otros. Y hay negociaciones internas, hay problemas con el Poder Judicial porque también allí hay tribus que controlan el proceso. Entonces, puede haber una transición. Lo que no sabemos es si esa transición es hacia un tipo de régimen autoritario distinto, con caras diferentes. Y lo que todos estamos observando es que hay sectores que dan a entender que tienen, si no el poder de ser un obstáculo, quizás puedan generar mucha más presión, porque creo que también tenemos que reconocer que el chavismo, desde el punto de vista de la base política, del apoyo popular, ha mermado muchísimo. Entonces, lo que tienen a su favor todavía es el uso de la violencia y de la represión, y que, por ejemplo, este intento de estabilizar el país, bien sea con la liberación de presos políticos o con el cese de la persecución política, no pareciera que es suficiente, porque quienes tienen que decidir eso, el liberar a los presos políticos y el cese de la persecución política, son justamente Cabello, Padrino, entre otros. Ahora, con respecto a esto, Alejandro Martínez, dice Marisabel, bueno, yo todavía no me atrevería a hablar de una transición per se como tal. En medio de esta mafia militar o paramilitar, como se cita aquí, ¿es Cabello un actor de veto o un posible garante del orden? Actualmente, tal cual están las cosas, después de haber vivido la caída y la detención de Nicolás Maduro. Bueno, eso depende de su actitud, es decir, él puede convertirse, él puede pasar a ser alguien que diga, bueno, aquí estamos en una situación, esto cambió, vamos a mantener el orden, o puede convertirse en un saboteador de la transición. Es decir, efectivamente el madurismo, el régimen, lo que tiene hoy como base social es algo exiguo, es muy, muy poco. Es, eso sí, una base social muy extremista, armada y con capacidad digamos, de sabotear un proceso. Pero realmente de su actitud dependen muchas cosas. Se puede convertir en un abierto obstáculo que debe ser superado o pasar, digamos, a comprender el nivel del cambio, a comprender que el cambio es un cambio radical, de fondo, que de lo que se trata no es de modificar, de cambiar dos o tres personas, sino que es un nuevo país al que hay que abrirle espacio, y que el rol es el de abrirle espacio, no el de permanecer allí, no es el de digamos, cambiar tres nomenclaturas
para seguir haciendo lo mismo, sino que hay que sentar las bases para un nuevo país. Sentar las bases quiere decir, bueno, modificar las conductas políticas, modificar el Parlamento, modificar es decir, ir a una discusión nacional sobre cómo es el sistema electoral que vamos a tener, una convocatoria de elecciones, es decir, sentar las bases en términos reales. Si no contribuye en esa dirección, es un obstáculo. Claro, y ya hay algunas cosas que están empezando a cambiar o a asentar esas bases de a poco. Paciano, quiero que escuchemos también parte de las contradicciones, ¿no? Tras la operación militar de enero, la captura de Nicolás Maduro, sabemos, el flujo petrolero, por ejemplo, no solo continuó, sino que ahora experimenta una reorganización directa bajo supervisión de los Estados Unidos, exponiendo el contraste entre la retórica previa y la realidad actual. Vamos a revisar lo que en su momento decía Diosdado Cabello con certeza sobre una ley de amnistía que ahora pues no le ha quedado nada más que aplaudir. Así lo decía en su momento Diosdado Cabello. Aquí no va a haber ni ley de amnesia, ni ley de impunidad, ni ley de amnistía, ni conciliación, ni reconciliación. Aquí va a haber patria, va a haber soberanía, va a haber independencia, va a haber paz y va a haber justicia. Y que no salía ni una gota de petróleo de Venezuela. Bueno, ¿a quién representaría Diosdado Cabello en el caso de una transición, que es el anhelo, al chavismo, madurismo, a militares o a sí mismo? ¿Cómo lo ve usted a Diosdado Cabello dentro de poco, escuchando ese discurso que cada vez pues va bajando un poquito más la voz, el tono, dejando a un lado el mazo, dando, incluso no transmitiendo el programa habitual de los miércoles con el mazo dando? Así es, me río cuando estás hablando de bajando la voz, porque es impresionante. Pero acabas de colocar dando gritos, aquí no habrá ley de amnesia ni de amnistía, y el que escuchamos hace unos poquitos minutos antes, donde decía que nos tenemos que unir porque de lo contrario nos van a comer uno a uno, casi que rogando, con el miedo que se le expresa en la voz y en la actitud. Definitivamente aquí hay una transición. Yo no tengo duda que la transición comenzó el 28 de octubre del año 24 o comenzó hace un mes, el 3 de enero, en el momento en que toman en prisión a Maduro. Pero yo creo, el hecho es que ya comenzó, y tan comenzó que en apenas un mes, no es más, es apenas un mes, pues se está discutiendo la ley de amnistía, están saliendo los presos al ritmo que quisiéramos, no, pero van saliendo, lo cual era inconcebible hace un tiempito atrás. Está la ley de amnistía en funcionamiento. Hay cambios y movimientos importantes de castigo. Primero sacan a Alex Saab del gabinete y luego ahora Alex Saab pareciera, según todas las informaciones, estar prisionero, no sé si del SEBIN y el FBI. Lo mismo el señor Gorrín. Son mensajes que se están dando. Estamos hablando de Gorrín y Saab, dos consentidos de Maduro, ahora prisionero del gobierno del Cialoína. Sin duda que estamos en un proceso de cambio y en una actitud además de calle que va poco a poco calentándose. Es la semana pasada y el anuncio de los jóvenes para celebrar el jueves de la semana que viene, exactamente una semana, el 12 de febrero, el Día de la Juventud, convocatoria a la calle. El proceso va en marcha. Yo creo que las cosas quisiéramos que fueran más rápido, pero sin duda alguna esa transferencia se va dando. Yo no veo a Diosdado jugando un rol protagónico, ni mucho menos en este proceso de transición. Creo que por el contrario, él tiene la sensación de que está en la lista y de que va a ser ciertamente uno de los primeros que va a ser colocado de lado. ¿En qué forma, en qué medida, con qué circunstancias? No lo sé, pero creo que tiene razones para tener miedo. Y ahora, con lo que usted dice, Paciano, ¿no? Algunas cosas están cambiando, se ve estudiantes en las calles. Ahora cubríamos justamente una manifestación de familiares de presos políticos afuera de la Corte de Justicia reclamando la libertad de los presos políticos, las excarcelaciones que se han dado a cuentagotas. Algo impensable en las calles, porque antes el que se atrevía a expresar, pues allá iba, a uno de los centros de tortura. María Isabel Puerta, ¿qué es lo que más temería en este caso Diosdado Cabello hoy?
Hoy por hoy, perder el poder, perder la libertad o el control, ¿le preocupa más un juicio internacional o una traición interna? Bueno, yo creo que lo primero es que así como extrajeron a Maduro, eh, no sería sorprendente a estas alturas que quizás no tan espectacular como la extracción de Maduro, pero sí creo que eso sería lo primero que estaría en su lista de preocupaciones. Y viendo los acontecimientos, como se han ido desarrollando, creo que el segundo sería la traición interna. Con esos dos, creo que es suficiente para que él esté en esa posición. Bueno, las circunstancias están indicando que es muy probable que Cabello sea el siguiente. No sabemos de qué manera, pero sí creo que es una piedra en el zapato de este régimen de facto en Venezuela. La presión que actualmente, Marisabel, se ve por parte de los Estados Unidos busca quebrarlo de alguna manera o empujarlo a Diosdado Cabello a pactar. Yo no sé si a Estados Unidos le interese pactar con Cabello. En este momento es necesario porque él controla los factores de represión y los paramilitares. Y la primera fase del plan de estabilización de la administración de Trump es justamente eso, ¿no? Que haya un proceso que ellos puedan tener el control suficiente como para que no haya no sabemos, ¿no? Un intento de golpe militar, este tipo de reacciones por parte del régimen. Sin embargo, yo creo que si es cierto lo que se ha dicho, de que las conversaciones que datan de al menos un año incluyeron a Cabello, debe haber algún acuerdo entre las partes por un tiempo. Y que dependiendo del comportamiento de esas partes, lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Rodríguez, cuando se le pregunta al presidente o al secretario Rubio que qué opinan de los comentarios que ella hace de manera despectiva sobre el presidente Trump y su administración, aquí la lectura que se le está dando, dadas las declaraciones de ambos, tanto del presidente Trump como del secretario Rubio, es que ella tiene que hacer eso para mantener la calma en sus bases. Eso puede que sea lo que esté pasando en este momento, todo en aras de lograr un periodo, una fase de estabilización que pueda llevar a otras decisiones. Ahora, a mí sí me llama la atención, Alejandro Martínez, quiero comentarlo con usted como politólogo. Algunas reacciones que se han dado en lo que sería la relación entre los hermanitos Rodríguez, Diosdado Cabello, Padrino López, que todavía están ahí dentro del régimen, pero cada uno con su expresión, con su cara, con su bajada de tono, con su cambio de discurso. Pero lo que sí se conoció y trascendió es que Delcy Rodríguez designó, y llamó la atención además, de ministra de Turismo a Daniela Cabello. Ella es hija de Diosdado Cabello. Y esto como parte de cambios que está realizando en el gabinete, dijo Delcy, tras la captura de Maduro. Decía Delcy Rodríguez, asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del sistema turístico nacional. Así lo puso en un mensaje en una red social Delcy Rodríguez. ¿A qué se debe este nombramiento? ¿Era necesario? Ministra de Turismo, la hija de Diosdado Cabello. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, es muy difícil saberlo, es decir, eso es algo que, digamos, es como tratar de interpretar cada escena del Padrino. Es decir, ese es el turismo en Venezuela se convirtió en un coto cerrado de la familia Cabello. Su madre fue mucho tiempo ministra de Turismo, entonces ahora es un gesto hacia la hija en un momento en el que el padre está en una situación tan comprometida, tan crucial, porque es que el problema es que se está jugando el todo por el todo, es decir, cualquier movimiento equivocado de Diosdado Cabello ahora puede tener consecuencias gravísimas. Es muy difícil saber. Lo que evidencia, obviamente, es de nuevo, y es lo que tanto preocupa a los venezolanos, que
el ejercicio del poder no va en un sentido institucional, sino en una cantidad de arreglos personales, pues en unos arreglos que tienen, es decir, nada que ver con el desarrollo, en este caso, del turismo en Venezuela, que es, por cierto, un tema absolutamente relevante, sino con digamos, lanzar un anzuelo por un lado a Diosdado Cabello para eventualmente tener un mano libre para otras cosas. Después es muy difícil saber. Yo realmente creo que interpretar ese tipo de jugadas es desgastante. Yo coincido con Alejandro Martínez Ubiera en que es difícil interpretarlo, pero yo tiendo a darle una interpretación más bien contraria a Diosdado. Es una manera de darle un caramelito. Cuando vi la noticia, Daniela Cabello, ministro de Turismo, dije, ay, 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 cuidado con el otro Cabello. Ese Cabello es definitivamente mucho más peligroso con el superministerio de Relaciones Exteriores frente al Ministerio de Turismo. Como ven, el cambio no es para ganar la familia Cabello. Y tengo la impresión de que es el caramelito antes del garrotazo. Tengo la impresión de que eso no constituye algo positivo para asegurar, para pronosticar que lo de Cabello pueda estar mejorando. Él está en la mira. Y me gustó mucho, Ruth, que nos hubiera puesto las palabras de Padrino López, cuando decía, el alma está viva para seguir caminos nuevos. Es un discurso con una voz muy reposada, muy tranquila, caminos nuevos. Esos caminos nuevos son este camino de estabilización, de transición, de cambio, y por supuesto Padrino López está buscando también cuidarse. Sobre él pesa una recompensa de $15 millones, y sobre Diosdado la de 25. Y habrá gente que pueda estar interesada en ese dinerito. A lo mejor no es necesario ninguna intervención desde afuera. Vamos a ir aquí a una pausa comercial corta. Regresamos enseguida. Esto es Ángulo, hablando sobre lo que plantean también mis invitados. Diosdado Cabello está alertando quizás sobre una crisis interna después de su última declaración. Se acerca el fin del chavismo. Diosdado Cabello ha lanzado una advertencia sobre el futuro del chavismo. Ha pedido unidad y lo ha dicho, unidad urgente para evitar el colapso del régimen. En su mensaje, el que ha sido llamado, denominado, considerado el número 2 del chavismo, fue directo, algo dramático. Si nos ven uno por aquí, uno por allá, otro por acá, nos van a comer uno por uno. Y no va a quedar nadie, ninguno de nosotros, advirtió incluso con la voz algo temblorosa. Volvemos enseguida, esto es Ángulo. 28 de julio, a esta hora comenzamos a recoger los frutos de los sembrados. Una campaña bonita, una campaña extraordinaria. Nuestro pueblo salió a la calle durante toda la campaña y eso se repitió ahora en la elección. Contrasta en verdad la alegría del pueblo llano, del pueblo humilde, del pueblo trabajador, de las mujeres, de los jóvenes, con la amargura de los voceros de la derecha. Y si se nos atraviesa un poquito de tiempo, nosotros vamos a decir, Chávez soy yo. Y así celebraban una y otra vez después de elecciones, Diosdado Cabello ahí la última en el 2024, y los resultados fraudulentos que su equipo político daba. Marisabel, quiero referirme ahora y no dejar de comentar lo que ha trascendido en las últimas horas sobre la líder democrática venezolana y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, que afirmó que en Venezuela podría haber elecciones presidenciales, esto en el 2026. Ha sido en una entrevista con el portal especializado de noticias Político. Machado dijo creer que un proceso de transferencia real con votación manual podría llevarse a cabo en 9 meses o en 10 meses.
¿Esto sería una ruta decisiva hacia la transición tras la caída de Nicolás Maduro? ¿Es lo que se está pidiendo en Venezuela? Aunque María Corina ha dicho, bueno, todo va a depender de cuándo se empieza. Las fuerzas democráticas, recordemos, lideradas por ella, obtuvieron en aquel 2024 entre el 70 y el 80% de las votaciones en esas elecciones presidenciales, según las actas recolectadas. ¿Qué podría pasar ante este anuncio que ha hecho María Corina Machado? Primero, para llegar a unas elecciones, a ella se le debe permitir el regreso a Venezuela. Eso es no negociable. María Corina Machado debe regresar a Venezuela y para ello este régimen de facto que se encuentra al frente del país tiene que permitirle el ingreso y garantizarle su seguridad. Eso es lo primero. Segundo, tiene que haber una reestructuración, un cambio en el CNE. El actual CNE no goza de la confianza del país. Es un CNE que no representa ni los intereses del electorado, ni fue electo, no fueron designadas las figuras de acuerdo a la ley, a la Constitución. Eso tiene que ser una condición indispensable para poder pensar en elecciones. Una renovación total del CNE y, por supuesto, garantizar que cualquier proceso electoral en Venezuela deba ser observado por misiones internacionales que puedan dar fe del proceso. De manera que antes de hablar de las elecciones es importante ese contexto. Gracias por esa intervención, Marisabel. Paciano, después de ver estas declaraciones que ha dado en esta entrevista a un medio estadounidense, María Corina Machado dice: tenemos un liderazgo legítimo con un enorme apoyo popular y nuestras Fuerzas Armadas también apoyan la transición a la democracia. Así lo ha agregado en la entrevista con este medio estadounidense María Corina Machado. Plantea Marisabel, primero deben darse las garantías necesarias para que, en este caso, María Corina Machado o alguien de la oposición que están en el exilio puedan regresar a Venezuela y participar de un proceso electoral. ¿En qué momento estamos con respecto a este anhelo? Sí, yo por supuesto no puedo sino desear que esta declaración, que esta afirmación, que este deseo de María Corina se haga realidad, que podemos tener a finales de este año ya el proceso de elección. Coincido con María Isabel Puerta, hay que dar pasos previos para esto y eso toma tiempo. Hay un solo hecho, por ejemplo, que es la posibilidad de que 10 millones de electores venezolanos que no estamos en el registro electoral podamos votar. 5 millones de nosotros estamos en el exterior y no nos hemos podido reubicar para votar afuera. 3 millones de nuevos electores que no se han inscrito y por lo menos 2 millones de gente que se ha trasladado de un lugar a otro en los últimos años porque no ha habido realmente proceso de inscripción. Ya eso sí significa un paquete bien fuerte, más allá de todas las otras cuestiones de orden técnico. El proceso implica estabilización y creo que una elección sin estabilidad política no se puede dar, sin mínimo de garantías, sin colectivos en la calle persiguiendo, golpeando, fastidiando. Evidentemente que eso no podría darse. La recuperación económica debe ir marchando y afortunadamente se están dando pasos. ¿Cuán rápido vamos a marchar? No sé, esto pudiera tomar mayor velocidad, pienso que sí, ojalá que sí. Si uno mide por el ritmo actual, diera la impresión de que no resulta fácil. María Corina está más inspirada y además más cercana a centros de los lejanos. Yo estoy en la costa este de los Estados Unidos, ella está en Washington y ahorita seguramente con muchísimas mejores posibilidades de estar informada y de tener noticias. Ojalá sea verdad. Alejandro Martínez, ojalá sea verdad, dice Paciano, el sentir de muchas personas, el anhelo de muchos venezolanos, usted lo mencionaba aquí, para ir a un proceso de transición también se debe llamar a unas elecciones libres, justas, en donde se pueda participar sin ningún problema. ¿Qué decir con este pronunciamiento o estas afirmaciones que ha hecho María Corina Machado sobre elecciones en este año 2026? Bueno, es que la elección es justamente el eje que nos permite saber si ha habido una transición, es decir, si se producen unas elecciones limpias, confiables, de las que emana un nuevo liderazgo político, habremos logrado
una transición. Entonces, por supuesto que eso tiene todos esos los pasos previos. Lo que acaba de decir Paciano es central, es decir, todo el tema que tiene que ver con la administración electoral, debe ser cambiada, no solo las autoridades allí que de manera flagrante, vulgar e insólita actuaron con las elecciones del 2024, pero es que incluso no es tan frecuente que se recuerde, dada la magnitud del fraude del 2024, que es que Nicolás Maduro también realizó un fraude en el 2018. De modo que lo que se requiere en materia electoral es un gran cambio. Pero todo eso tiene que ir también precedido por la creación de un clima democrático. Y un clima democrático pasa por, antes que nada, que empecemos todos a comportarnos como si estuviéramos en un sistema democrático, a asumir las libertades, a los líderes políticos volver a Venezuela, expresarse, participar, los medios empezar a volver a ejercer digamos, el rol de los medios de denuncia, de contraloría social, de expresión abierta de la cultura venezolana. Entonces, yo creo que debemos pronto ya, es decir, no hay que esperar tener una elección para comenzar a utilizar esos derechos, a ponerlos en práctica, unos derechos que están un poquito atrofiados después de 20 y tantos años de vida autoritaria. Vida autoritaria. Vamos aquí a una pausa comercial para dar paso a las conclusiones luego del corte. Por primera vez en mucho tiempo, hablando, uno de los hombres más temidos, más leales al proyecto iniciado en su momento por Hugo Chávez parece estar navegando en un terreno en el que el poder ya no solo se disputa internamente, sino bajo la mirada directa y las condiciones de los Estados Unidos. El futuro de Diosdado Cabello, pieza clave del chavismo durante décadas, ahora se escribe desde un escenario donde sus antiguos blindajes políticos parecen debilitados. Al menos esto es lo que se ve hasta el momento. De hecho, aquí los dejamos con una de sus últimas o penúltimas declaraciones. Bajito de voz, insisto. Por supuesto, consternado, golpeado emocionalmente, y uno pudiera decir, en el mejor de los usos de ese término, con mucho temor por la desproporción de los ataques contra nuestro país. Eso no puede ser aplaudido por nadie. No puede ser sin un motivo para ser aplaudido. No. Ahí lo que ocurrió ha sido muy grave. Para la humanidad ha sido muy grave. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Tiempo de las conclusiones en Ángulo. Paciano, Alejandro, no puedo dejar de preguntar, ¿está o no detenido Alex Saab? A pesar de versiones oficiales que niegan su captura, Saab se mantiene actualmente en el centro del debate político y judicial, además con interés internacional incluido. ¿Cuál es su pensamiento, Paciano? Y luego le doy la palabra a Alejandro. Pues mira, ciertamente que la información la doy por buena, ya que el SEBIN, el FBI habrían en acción conjunta apresado a Alex Saab y lo mismo a Raúl Borrín. Ahora, no tengo ninguna certeza exacta de que yo sea así. En todo caso, esto es un mensaje bien importante. Un mensaje de que el dinero no lo vale todo. Más dinero que Alex Saab y Borrín creo que es difícil acumular. Y estos señores con todo el dinero del mundo quedan además los consentidos de Nicolás Maduro y sus testaferros. Y en el caso específico de ambos operadores para el manejo de los recursos de ellos mal habidos, y particularmente de Cilia Flores y de Nicolás Maduro. Todo esto hace pensar de que tienen que poner sus barbas en remojo los demás. Yo creo que esta es una de las cosas que más angustian del otro lado, en esa acera de quienes han sido los malos hasta ahora. Eso definitivamente los asusta muchísimo. Rescato una cosa que dijiste, Ruth, que nos pusiste a Diosdado Cabello diciendo: estamos golpeados y con mucho temor.
ese mucho temor podría haberse traducido por mucho miedo, asustado, con una voz que definitivamente denotaba, no denotaba otra cosa que eso, que muchísimo temor. ¿No? Pues que estamos frente a un Diosdado arrinconado, frente a todos los factores muy preocupados, buscando cada uno salvarse, una especie de sálvese quien pueda, en un momento en donde las traiciones están seguramente a flor de piel. Alejandro. Sí, bueno, es difícil tener claridad en cuál es la situación exacta de Saab. Ahora, lo que está clarísimo es que, bueno, es un operador financiero de Maduro, y caído en desgracia, Maduro, pues que él también sufre las consecuencias. Estamos de nuevo en el medio de una trama que se maneja en términos de mafia, es decir, le tapa los dineros al otro, el otro hace negocios y lo habilita para hacer negocios en su nombre, es decir, bueno, toda una, digamos, una trama de corrupción descomunal. Recordemos que el manejo de los niveles de la corrupción en Venezuela son inenarrables. Es difícil contabilizar lo que ha sido, lo que ha perdido el pueblo venezolano en recursos que se fueron a los bolsillos de Nicolás Maduro, de Cilia Flores, de Gorrín, ¿no? Allí, recordemos que en el año, cuando recién muerto Chávez, un exministro de Finanzas del chavismo habló de 25.000 millones de dólares perdidos, de modo que, bueno, allí usted comprenderá, no hay control, no hay ningún tipo de auditoría, allí lo que hay es un festín de ladrones que ahora no encuentran cómo salir de la trama en la que se metieron. Así es. Bueno, justamente solo tenemos o manejamos esas informaciones mientras se lo he escuchado, en su caso, el hermano de Delcy Rodríguez, el presidente ilegítimo de la Asamblea, Jorge Rodríguez, diciendo, sin mencionarlo, no tengo certeza de eso, pero lo único que trascendió, y desde este miércoles está circulando, Alex Saab, empresario aliado de Nicolás Maduro, que habría sido arrestado en una operación conjunta entre autoridades estadounidenses y venezolanas, y así lo citaba la fuente Reuters. En este caso, Alejandro, en una sola palabra, también puede ser parte de generar cierto nerviosismo, desconfianza entre ellos, entre los mismos del régimen que todavía están dentro de Venezuela. ¿Usted considera esto también parte de una estrategia que unos lo sepan, otros lo desconozcan? Bueno, es muy posible porque recordemos que, por ejemplo, la seguridad ahora de Diosdado Cabello no depende de una operación militar compleja. Sencillamente, el poder temporal instalado en Miraflores, en manos de Delcy, puede decidir mañana detenerlo y allí pues correr las consecuencias de generar una crisis, pero puede tomar esa decisión. Entonces, es muy difícil de nuevo saber lo que está pasando. Vamos aquí a una pausa comercial. Esto es Ángulo de NTN 24. Volvemos. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Se nos ha acabado el tiempo en Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en el panel. María Isabel Puerta, profesora de Ciencia Política y miembro de la Red de Politólogas. Gracias por haber estado con nosotros. También el criterio de Paciano Padrón, vicepresidente de CICIBEN, el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Y también voy a agradecer el criterio de Alejandro Martínez, él es politólogo venezolano. Gracias a los tres. Hasta un nuevo encuentro aquí en Ángulo. Soy Ruth del Salto. Me despido. Ustedes sigan con la señal de la cadena internacional NTN 24.